Gracias por la invitación al comité organizador. Y bueno, para cerrar el módulo, la plática que me han solicitado es la de escrutinio y diagnóstico, si es necesaria la biopsia. No la puedo ver aquí, no sé si... Perdón, pero ustedes sí la pueden ver. Bueno, para cerrar este módulo, creo que muchos de los temas importantes en relación al carcinoma hepatocelular ya se han tocado. Voy a tratar de ser concreta en cuanto a la plática que se me ha solicitado, que es básicamente el escrutinio y el diagnóstico y la relación o la utilidad que tiene la biopsia hepática. Recientemente, en la página de la Organización Mundial de la Salud se ha liberado un folleto de cerca de 40 páginas sobre el diagnóstico temprano de cáncer y es muy interesante y muy didáctico para quien lo quiera bajar. Se encuentra accesible en la página de manera gratuita y por muchos años tuvimos la definición de escrutinio como la aplicación de una prueba, bla, 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 con 12 criterios que se debían cumplir. Y esto pues básicamente dice lo mismo pero con menos palabras. Y dice así, es una identificación supuesta de una enfermedad no conocida previamente en población asintomática, aparentemente sana, de alto riesgo para una enfermedad por medio de exámenes que pueden ser aplicados rápida y fácilmente. Y estamos hablando básicamente de los pacientes con cirrosis que son sometidos a métodos de escrutinio para tratar de identificar el carcinoma hepatocelular temprano y poder ofrecer un tratamiento curativo. Debemos diferenciar lo que es escrutinio de un diagnóstico temprano. En diagnóstico temprano ya hay algún tipo de síntomas que nos sugiere o nos lleva a pedir un examen a algoritmo diagnóstico para hacer un diagnóstico. En escrutinio lo que estamos haciendo es una prueba en un individuo únicamente con alto riesgo, que sería el individuo cirrótico, y que buscamos identificar esta enfermedad que es preclínica. Se tiene que aplicar a la población de alto riesgo y ahí pues podemos empezar con problemas. El escrutinio es un proceso, aparte que es una prueba que se realiza de manera seriada para identificar esta enfermedad, es todo un proceso. Para que este proceso sea efectivo se deben reunir ciertos requisitos. Debe haber mecanismos sistemáticos para identificar e incluir a la población de alto riesgo y ofrecer un algoritmo diagnóstico a la población que tuvo una prueba de escrutinio anormal. La participación debe ser mayor al 70% de la población de alto riesgo. Debe haber una infraestructura y recursos para ofrecer el estudio de escrutinio periódicamente, esto es la vigilancia, y para poder realizar el diagnóstico y el tratamiento adecuado en aquellos con el diagnóstico, para poder entonces mejorar la supervivencia de estos individuos que hicimos un diagnóstico temprano. Indudablemente tiene que haber una supervisión de calidad de todo el proceso. Y ahí es donde entramos con problemas. El proceso es eficaz, pero hay que saber o hay que poder hacerlo. Y entonces tenemos que saber, todos nosotros de aquí ya comentaron de la obesidad y cuántos podíamos tener fibrosis, cuántos hemos ido al médico a hacernos un fibroscan. Además, primer contacto, frecuentemente no conocen los factores de riesgo de los pacientes que pueden tener una hepatopatía y no se hacen los estudios para investigar si mi paciente tiene un fibroscan elevado, si tiene hepatitis C, si tiene hepatitis B o alguna otra hepatopatía. Hay que tener acceso a las pruebas de escrutinio como lo es un ultrasonido, con una buena calidad, acuérdense que es operador dependiente, y si tenemos un ultrasonido anormal, lo ideal es tener a dónde enviar al paciente que le hagan una tomografía contrastada o resonancia contrastada de 4 fases de buena calidad, pero que no le den la cita a 8 meses. También, si confirmamos el diagnóstico, una infraestructura y disponibilidad para un tratamiento adecuado. Y finalmente, la adherencia y la participación por parte del paciente. Esto impactará en la supervivencia, pero como pueden ver, pues desgraciadamente es difícil que podamos seguir todos estos procesos de manera adecuada.
¿En quiénes tenemos que hacer vigilancia? Bueno, pues en los individuos de alto riesgo. Ya también se dijo en las pláticas previas, los individuos de alto riesgo son los pacientes con cirrosis, de acuerdo a las últimas guías, tanto europeas como americanas, independientemente de la etiología. En estadio A y B de Child-Pugh, porque son pacientes que sí les vamos a poder ofrecer algún tipo de tratamiento y podremos impactar positivamente en su supervivencia. En los pacientes que tienen un estadio de Child-C, no conviene hacer vigilancia a menos que se encuentren en lista de espera de trasplante. ¿Por qué? Porque un paciente con estadio C de Child, pues posiblemente va a morir de la hepatopatía pronto y no vamos a modificar su expectativa de vida con el diagnóstico temprano de un tumor. Por el contrario, si el paciente se encuentra en lista de espera, muy probablemente pues va a conseguir puntos extra y podrá ser trasplantado más rápidamente. Como ya se comentó también, los individuos con infección crónica por el virus B, aunque no sean cirróticos, son individuos con alto riesgo para desarrollo de carcinoma hepatocelular que tienen que ser sometidos a un programa de vigilancia y, de acuerdo al estudio de Halsey, que siguió pacientes con fibrosis avanzada en virus C, también estos pacientes son susceptibles a vigilancia para hepatocarcinoma. Finalmente, esto ya se ha comentado en muchas ocasiones, pero no se ha propuesto de manera formal, es incluir a los pacientes con hígado graso o con enfermedad por hígado graso para vigilancia, aunque estamos viendo cada vez más frecuentemente que incluso en ausencia de cirrosis los pacientes están presentando este tumor. ¿Cuáles son las guías de vigilancia de acuerdo a tres principales asociaciones dedicadas a enfermedades del hígado? Pues ustedes las pueden ver ahí cronológicamente. Las últimas que publicó la Asociación Asia-Pacífico del 2010 sugiere hacer vigilancia a los individuos de alto riesgo, esto es cirrosis, con ultrasonido y alfa-fetoproteína de manera semestral. Los asiáticos sí usan los biomarcadores, hablando de alfa-fetoproteína, y particularmente la guía japonesa no solo incluye alfa-fetoproteína, incluye otros biomarcadores y estratifica entre riesgo alto y riesgo súper alto, en donde hace una vigilancia más acortada, 3 a 4 meses, con más biomarcadores. Las guías europeas del 2012, que son las últimas publicadas por esta asociación, ellas recomiendan la realización de vigilancia mediante ultrasonido cada 6 meses también. Y recientemente las guías americanas actualizadas, las previas eran del 2011, estas están aceptadas y disponibles en línea, aunque no publicadas en la revista, deben ser publicadas próximamente. Abren la posibilidad nuevamente y la recomendación a hacer la vigilancia. Ultrasonido no hay duda y debe ser semestral, pero ofrecen la opción de hacerlo con o sin alfa-fetoproteína. Esto lo vamos a ver más adelante. El formato de las guías de diagnóstico y manejo de carcinoma hepatocelular norteamericano, publicado recientemente, en línea, repito, esta es la referencia, cambia el formato y se vuelve un formato que es un poquito más práctico en relación a los previos y muy interesante, porque lo que hacen es tratar de responder ciertos enunciados que puede ser un problema en la práctica clínica. Y el primer enunciado es el que ustedes pueden ver ahí. ¿Deben los individuos con cirrosis ser sometidos a vigilancia de carcinoma hepatocelular? Y si es así, ¿cuál es el estudio mejor? Y este enunciado tiene 3 incisos que los vamos a ver. La primera recomendación es: la Asociación Americana recomienda la vigilancia porque mejora la supervivencia. Mucha discusión ha habido en cuanto a si conviene o no hacer vigilancia a los pacientes con cirrosis. Y básicamente, como ustedes pueden ver, el proceso de vigilancia es eficaz, pero no lo hacemos eficiente por muchos obstáculos pues, que no tienen que ver con nosotros. Si lo podemos hacer bien, podemos demostrar la mejoría en la supervivencia. Este es el estudio típico realizado en China en 18,000 individuos con infección crónica por virus B, en donde se hizo vigilancia, por un lado, a un grupo con ultrasonido y alfa-fetoproteína y por otro semestral, y por otro lado a pacientes que no se les hizo vigilancia. Y lo que se demostró fue una disminución en la mortalidad de los pacientes que fueron sometidos a vigilancia de un 37%, a pesar de que el apego fue menor al 60%. Ha habido estudios posteriores, pero en menores cantidades, que han demostrado que hay una mejoría en la supervivencia de los pacientes que se detectan tempranamente, pero que además se les ofrece un tratamiento temprano.
Es lo que a veces no culminamos en estos procesos. Los otros dos enunciados o apartados que toca este tema son los siguientes. La Asociación Americana sugiere la vigilancia con ultrasonido, eso no hay ninguna duda, y ha sido la discusión eterna entre el grupo norteamericano y el grupo europeo. Como hemos visto con anterioridad, el grupo europeo tiene excelentes ultrasonografistas y muchas veces nosotros pues no tenemos en la esquina un ultrasonografista que nos pueda detectar una lesión de 1 centímetro. Por lo tanto, varios autores norteamericanos y de otras áreas, incluyendo el doctor Jorge Marrero, abogan por el uso de la alfa-fetoproteína, que nosotros también en algunas situaciones clínicas vemos que puede ser de utilidad. Y entonces lo que hacen es que recomiendan la vigilancia con ultrasonido con o sin alfa-fetoproteína. Esto es decisión local, conveniencia de las instituciones. La evidencia es baja y la recomendación condicional. No hay un estudio, y es lo que argumentan, head to head que compare ultrasonido más alfa-fetoproteína contra ultrasonido solo. Hasta que no haya evidencia más fuerte, la posibilidad de usar ultrasonido más un biomarcador está abierta. Y el tercer enunciado, como ustedes pueden verlo, en concordancia con el europeo, es no se recomienda la vigilancia de los pacientes con cirrosis Child-Pugh-C a menos que estén en lista para trasplante. La evidencia es baja y la recomendación condicional. Hacen algunas observaciones técnicas muy pertinentes. No es posible determinar cuál tipo de vigilancia lleva mejor supervivencia porque, como dijimos, no hay estudios head to head. El intervalo óptimo de vigilancia es de 4 a 8 meses. Ya hay estudios donde se intentó hacer vigilancia cada 3 meses y lo único que se encontró fue más falsos negativos que implicaron más costos, más estudios, más ansiedad por el paciente, pero no necesariamente más diagnósticos de cáncer temprano. Y 12 meses podemos pasar tumores que pudieran ser tratados, curarse. No se puede emitir una modificación a la estrategia de vigilancia en base a la etiología o en modelos de estratificación de riesgo. Como hemos visto, hay ciertos modelos que dicen, bueno, si yo tengo hepatitis B y tengo carga viral elevada y tengo un FIB4 y soy del sexo masculino y tengo más de 50 años, la posibilidad de desarrollar hepatocarcinoma es esta. Es difícil traspolar todos esos resultados y la asociación prefiere no emitir recomendaciones en relación a estos modelos matemáticos ni a la etiología. Entonces, ¿la biopsia es útil en escrutinio? Bueno, pues resulta claro que no lo es. En vigilancia es diferente, en diagnóstico es diferente. Una vez que hacemos el ultrasonido y encontramos un hallazgo anormal, hay algoritmos de manejo que todos concuerdan en que tenemos que determinar el tamaño, concuerdan con pequeñas variaciones. En un individuo de alto riesgo, una lesión menor a 1 centímetro, la posibilidad de que sea un nódulo de regeneración, que desaparezca, que se quede ahí o que sea una displasia baja, es muy alta, por lo que se recomienda repetir el ultrasonido en 6 meses. Esto es una vigilancia cortada. Si el tumor es mayor a 1 centímetro, entonces sí tenemos que hacer un estudio para hacer diagnóstico de carcinoma hepatocelular. El estudio debe ser un estudio de imagen contrastado de 4 fases, en donde tendríamos que encontrar las características que definen el hepatocarcinoma, como ya fue comentado por el doctor Mauricio Castillo. Si estos estudios, que son los aceptados, resonancia magnética o tomografía, no son característicos de hepatocarcinoma, entonces ahí es donde tendría cabida la biopsia hepática de un nódulo en un individuo con riesgo. Esto ya lo comentó Mauricio, no lo voy a repetir, pero la fisiopatología del tumor con la neovascularización arterial que nutre al tumor es lo que define poder hacer el diagnóstico por imagen. Entonces, en esta situación clínica es donde podrían tener utilidad la biopsia y esta situación clínica que no se puede definir por imagen es lo que llamamos un nódulo indeterminado. Mayor o igual a 1 centímetro, no característico por imagen, y estamos hablando de tomografía o resonancia. O un nódulo menor a 1 centímetro en un individuo de alto riesgo, que decimos que estos podemos vigilar. Y el tercer enunciado, que las nuevas guías de práctica clínica de la Asociación Americana quieren responderse, toca precisamente el tema de esta plática. ¿Deben los individuos con cirrosis y un nódulo indeterminado ser sometidos a biopsia o repetir imagen o usar una imagen alternativa
para la evaluación diagnóstica de carcinoma hepatocelular, una acotación, el nódulo indeterminado en individuo de alto riesgo, estamos hablando del paciente con cirrosis. Todo nódulo o masa en un individuo de bajo riesgo, o sea, con un hígado sano, tiene que biopsiarse. Todas estas guías se aplican solamente a los individuos con alto riesgo. El hígado sano se tiene que biopsiar. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, sugieren o vigilancia cortada o imagen dinámica con otra modalidad diagnóstica alternativa, y estamos hablando básicamente de resonancia con contrastes hepatoespecíficos, ácido gadoxético o ultrasonido contrastado, o la biopsia, pero no puede recomendar una alternativa sobre otra, y ahí lo que se conviene es individualizar. Cuando el nódulo no pasa de 1 centímetro, lo más probable es que no sea una lesión maligna y podemos hacer vigilancia acortada. Podemos utilizar la resonancia con contrastes hepatoespecíficos, pero depende de la experiencia del grupo de radiología. Si es un estudio bien hecho con un radiólogo que nos puede ayudar, pues podemos evitar la biopsia. Pero también cabe la posibilidad que finalmente necesitemos de la biopsia para hacer diagnóstico, y sería muy útil tener los resultados mediante biopsia, pero tenemos que considerar los siguientes puntos, y ese es el último enunciado de este punto en cuanto a diagnóstico. La Asociación Americana no recomienda la biopsia en todos los casos de nódulos indeterminados, en eso es muy contundente. La evidencia es muy baja y la recomendación condicional. ¿Por qué? Tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de malignidad. Otra vez, el tamaño del nódulo, 1 centímetro o menos, es poco probable que sea maligno, pero además es poco probable, si no tenemos un radiólogo experto, que alcancemos esa lesión, y podemos tener complicaciones o errores de muestreo que pueden llegar a ser hasta del 30%, que nos digan no hay tumor cuando realmente pues no alcanzamos a llegar al tumor. Puede haber complicaciones por todos conocidos, particularmente la hemorragia, que pudiera llegar esporádicamente a ser causa de muerte, y la siembra, que puede ser un riesgo que más adelante tenga problema para poner al paciente en trasplante. Y logramos obtener muestra, pero la caracterización histológica también requiere de un radiólogo experto en patología hepática, porque muchas veces es difícil hacer la diferenciación entre un nódulo displásico de alto grado de un carcinoma hepatocelular temprano, y muchas veces es difícil identificar esa invasión al estroma que define esto. Indudablemente los costos es otro punto a tocar. Pero hay otros autores, y esto no lo dice la guía, que ponen a consideración que mientras no conozcamos la biología del tumor, no vamos a lograr obtener tratamientos realmente efectivos. Como pasa en mama, que hay bloqueo hormonal, en hígado no hemos logrado tener un tratamiento sistémico efectivo, y desgraciadamente el 50% de los pacientes que diagnosticamos con carcinoma hepatocelular se encuentran en estadios intermedios y avanzados, a los que únicamente tenemos, de acuerdo a las guías, opción de quimioembolización o sorafenib, o más reciente regorafenib, aceptado hace un mes. Indudablemente se tienen que tomar en cuenta los aspectos éticos de biopsiar a un paciente que ya tiene diagnóstico, y se requiere un consentimiento informado o estar bajo protocolo. Entonces, como conclusión, en escrutinio la biopsia no tiene utilidad, como pudimos ver. En la biopsia puede tener utilidad, una utilidad limitada, porque realmente la imagen nos puede dar el diagnóstico en más del 95% de los casos. Todos los nódulos o masas sugerentes tienen que ser biopsiadas en un hígado sano y de preferencia en centros de experiencia. Y queda por ahí la espinita de tener que investigar más la biología tumoral para poder avanzar en el tratamiento dirigido de este tipo de tumores. Eso es todo, muchas gracias.